¿Listas, Andrea y Fer? Sí, no puedo pegar las preguntas, pero pues te las hacemos nosotras, ¿no? Sí, Okay, si bueno, quieres. vamos a empezar. Bueno, estamos en la materia de diseño de investigación de la comunicación, en el curso de otoño del 2021, y el equipo conformado por Andrea y Fernanda están haciendo una investigación sobre la cobertura mediática de la migración de las personas en movilidad, especialmente de la niñez migrante en los medios de comunicación en México y cómo las personas, los ciudadanos mexicanos, perciben esa cobertura. Y bueno, después de haber aplicado una encuesta, ahora vamos a llevar a cabo una entrevista, y para eso le pedimos a la profesora Miriam Zamora que nos concediera unos minutos. Ella, que está investigando para su tesis de doctorado el tema de la migración infantil, y se ha especializado en este tema, para que nos ayudes a contestar algunas preguntas. No sé si tengas alguna duda sobre la investigación. No, hasta el momento. Es una investigación académica y es una investigación que se está haciendo en la clase de diseño de la investigación. Y bueno, no persigue fines de lucro y solo tiene el objetivo de conocer y comprender mejor esta temática. Ok. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Andrea y Fernanda para que te vayan haciendo las preguntas. Las respuestas, pues, es libre, y de preferencia que las respuestas sean, pues, concretas, para no tardarnos mucho tiempo. Gracias. Adelante. Bueno, yo soy Fernanda. Entonces, platícanos cuál es tu nombre completo, por favor. Mi nombre completo es Miriam Zamora Chávez. ¿Qué edad tienes? Tengo 38 años. Perfecto. ¿En qué alcaldía y colonia y con quién vives actualmente? Vivo en la alcaldía Coajimalpa y vivo con mi esposo. Ok. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, soy profesora de asignatura igual en la Universidad Iberoamericana, y ahorita también estoy estudiando el posgrado en antropología social, en donde estoy realizando una investigación sobre niñas, niños y adolescentes en movilidad, igual en la Universidad Iberoamericana. Ok. ¿Cómo fue tu formación educativa? Soy licenciada en comunicación. Tengo una maestría en comunicación estratégica y ahora, bueno, estoy estudiando el doctorado en antropología social. Perfecto. Ahora, Miriam, ¿nos podrás platicar un poquito de a qué tipo de personas se aplica el concepto de personas en movilidad? Sí, las personas en movilidad son aquellas que salen de su país de origen y atraviesan ya sea por uno o varios países, cuyo objetivo llegar a un país de destino, que en este caso el tema de migración, ¿no? De personas en movilidad, pues su país de destino es, en la mayoría de las ocasiones, es Estados Unidos. Entonces, bueno, personas en movilidad son esas que salen de su país de origen y entonces van cruzando por diversos países hasta llegar a un país de destino. Perfecto. ¿Y cuáles son las principales características y tú cómo describirías la situación actual de las personas en movilidad que cruzan a través de México? ¿Cuáles son las características? Bueno, pues la migración ha cambiado en los últimos años. Algunas de las características que tenían las personas en movilidad es que al principio solo migraban hombres solteros, o muchas veces hombres casados, pero iban solos,
¿no? Yo creo de unos 10 años para acá, un poquito más, los flujos migratorios han cambiado y entonces ahora migran familias completas o mujeres solas o mujeres con hijos, ¿no? Entonces ha cambiado obviamente, bueno, pues el flujo migratorio. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo describir la situación actual de las personas que cruzan por México? Y la situación actual, pues depende de la nacionalidad. Si hablamos de centroamericanos que involucran a guatemaltecos, a hondureños, nicaragüenses, sobre todo, y salvadoreños, sobre todo las personas hondureñas y salvadoreñas migran por temas de persecución, ¿no? De pandillas. Si hablamos, y bueno, y ahí entraría también un poco los de Guatemala, que en muchas ocasiones, en el caso de las mujeres, sobre todo, migran por temas de violencia intrafamiliar, por temas de violencia social, ¿no? Que tiene que ver con las pandillas. En el caso de personas nicaragüenses, migran por temas políticos, ¿no? Aunque bueno, de forma muy general también se encuentran estas otras opciones por precariedad laboral, por pobreza, por temas de ambientales, ¿no? Por los huracanes que ha habido o terremotos. Si hablamos de venezolanos y cubanos, también es por un tema del sistema político que el gobierno los anda persiguiendo. Africanos también por ese tema. Si hablamos de comunidades haitianas, de la comunidad haitiana, es ahí, bueno, es sobre todo por temas ambientales, ¿no? En donde Haití se ha visto afectada pues por huracanes, ¿no? Temblores. Y muchas veces estas comunidades, bueno, pues se han instalado, ¿no? En otros países como Brasil, como Venezuela y pues ahora en México. Entonces, dependiendo la nacionalidad, tiene su razón de ser de la migración. No todos migran por ejemplo, por pobreza, ¿no? También hay migrantes económicos, que significa que están bien en su país, pero ellos por mejorar su calidad de vida, ¿no? Deciden migrar de forma irregular para llegar a Estados Unidos y obtener pues una economía pues mucho mejor, ¿no? Un nivel de vida mucho mejor. Pero bueno, hay varios pues varias circunstancias por las que migran las personas, pero estas son como las más generales. Va, gracias. ¿Y cuáles son los que tú consideras los principales peligros a los que se enfrentan los migrantes? Los principales peligros son, también dependerá de la nacionalidad. Por ejemplo, los haitianos y cubanos, que, bueno, digamos que depende de la nacionalidad, pero digamos que hay como un común denominador que serían los coyotes o los polleros, ¿no? Y obviamente el crimen organizado. Esos son como los riesgos más visibles. Sin embargo, por ejemplo, los cubanos y los haitianos los haitianos que han vivido en Venezuela, en Chile, en Ecuador, en Brasil, ¿no? Y los cubanos que también han vivido en países sudamericanos, para llegar a México tienen que cruzar una selva,
¿no? Es la selva entre Colombia y Panamá. Esa selva se le identifica con el nombre de el tapón de Darién, y entonces ahí, bueno, los riesgos son demasiados porque es una selva donde hay ríos, donde hay personas que agreden a las mujeres, ¿no? Las violan. En dado caso que el esposo, el hermano con quien viajen intente defenderlas, matan a toda la familia, ¿no? En el caso de esa selva es atravesada por un río y hay personas que se ahogan, ¿no? Por la corriente del río. En el caso de los centroamericanos, tienen que cruzar menos países, no pasan por ninguna selva, pero sin embargo, bueno, los riesgos es que cuando llegan aquí a la frontera de Tapachula o a las otras fronteras de Chiapas, el riesgo es el crimen organizado, ¿no? Y además, bueno, el tema también de los polleros o los coyotes, ¿no? Que son estas personas que muchas veces trabajan con el crimen organizado, pero otras veces trabajan de manera independiente y les cobran pues una cantidad, dependiendo la cantidad que pagues, es a donde la persona puede llegar. Es decir, si nada más una familia tiene para llegar a frontera de Guatemala a México, entonces le ponen un cordoncito que nada más llegan hasta esa frontera, ¿no? Bueno, una pulsera de color. Pero si tienen para pagar un poco más hasta frontera norte, entonces tienen otro cinturón, ¿no? De color en donde los polleros saben que pueden llegar hasta frontera norte. Sin embargo, también otro riesgo es que los estafan y los extorsionan, ¿no? Son secuestrados. Entonces, prácticamente, pues las personas en movilidad, pues todo el tiempo están en riesgo, ¿no? En riesgo con migración, en riesgo con los coyotes o los polleros, en riesgo con el narcotráfico, el riesgo con la misma gente, ¿no? Ya sea local de los países que sacan provecho de estas personas. Entonces, eso diría yo sobre los riesgos. Qué fuerte, no estaba enterada de todos los riesgos a los que se enfrentaban. Sí, si viajan con niños, niñas y adolescentes, pues obviamente el riesgo se duplica o se triplica, ¿no? Y en tu opinión, ¿qué tan bueno o mal papel actualmente cumplen los medios de comunicación en México cuando hacen algún tipo de cobertura mediática de las personas en movilidad? Pues muchas veces, por ejemplo, lo que sucede aquí en Tapachula es que los medios, en lugar o sea, sí informan, pero además de eso incrementan la xenofobia y la discriminación por las personas en movilidad o personas solicitantes de refugio o personas refugiadas, ¿no? Que son momentos diferentes que vive una persona, ¿no? Que sale de su país. Entonces, al incrementar la discriminación o la xenofobia, ¿no? Pues obviamente las personas que consumen y leen esos medios de comunicación, ¿no? Tienen una percepción de los migrantes o de las personas en movilidad que es negativa completamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Tapachula nombraban mucho que el contagio por COVID había incrementado porque los haitianos no utilizaban cubrebocas, cuando ni siquiera las propias personas locales lo hacen, ¿no? Entonces, ya en un tema como más nacional, pues creo que de pronto los medios de comunicación solamente informan el momento en que ven,
pero no investigan más a fondo, ¿no? Entonces, creo que comparten como muchas veces como información incompleta, ¿no? En donde no dan un contexto, ¿no? En donde no explican pues las situaciones, porque la migración no se trata de generalizarla, ¿no? Decir, bueno, pues es que todos los cubanos salen por temas de políticos, ¿no? Muchos sí, otros no, porque son económicos, otros son porque simplemente tienen familia en Estados Unidos y quieren reunificación familiar, ¿no? Y los medios de pronto nada más generalizan con que es que los centroamericanos son de esta manera, ¿no? Pero no van como más allá. Entonces, pues eso, creo que de pronto los medios informan incompleta, con datos incompletos. Ok, gracias. ¿Tú crees que dentro de los grupos de las personas incluso algunos sectores más vulnerables que Es que otros? se está cortando y ya no te entendí la pregunta. Ya, perdón, es que tengo pésimo internet. ¿Tú crees que dentro de los grupos de las personas en movilidad en México, digo que cruzan México, hay sectores más vulnerables que otros? Sí, por supuesto. O sea, todas las personas en movilidad son vulnerables porque se violentan sus derechos. Sin embargo, o sea, todos sus derechos, ¿no? Sin embargo, la comunidad LGTB, los adultos mayores, las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Son un grupo, ¿no? Que podría ser más vulnerable, ¿no? Por el tema de que las formas de practicar la ley, ¿no? No son específicamente para estos grupos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no hay, o todavía no hay un apartado en la ley donde se especifique, ¿no? Las necesidades como básicas que tiene esta comunidad LGTB. Ajá, entonces los meten o solamente como hombres, como mujeres o general, de forma muy general. Y llevan procesos que un hombre adulto o una mujer adulta los llevan. En el caso de los niños, pues está peor la cosa, ¿no? Porque aunque existe una ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes, pues por una falla del sistema, yo creo, de desinformación, pues no se lleva a cabo, ¿no? No se cumple. Entonces, esto implica pues que haya muchísimo mayor vulnerabilidad y precariedad en las necesidades de estas personas. Al final, estas personas son, o sea, más bien, todas las personas en movilidad son metidas como en el mismo proceso jurídico para resolver su caso, ya sea de solicitante de refugio o de reunificación familiar o de vinculación familiar. Entonces, bueno, son vulneradas porque no se toman en cuenta específicamente qué necesidades tiene, necesidades generales, porque si nos vamos individuales, sería imposible, ¿no? Cubrirlas. Pero sí necesidades generales, ¿no? Como el derecho, en el caso de los niños, el derecho a la educación. Tan simple como eso, o ya algo más general para los otros grupos, ¿no? De LGTB, adultos mayores y personas jóvenes, personas jóvenes adultas, el derecho a la salud, ¿no? Entonces, pues sí hay grupos más vulnerables que otros.
Ok, y en relación con solo los niños y las niñas adolescentes en movilidad que cruzan o llegan a México, ¿qué tan grande es el problema y cuáles son sus principales características? Es, es grande el problema, por lo que te decía ahorita, aunque existe una ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, aunque existe, que mañana se cumple un año de armonizar la ley, eso significa que se modificó la ley de migración para integrar ciertos artículos que protegen a las niñas, niños y adolescentes. Eh, pues no, o sea, no se lleva a cabo esto, o sea, la ley en papel es muy bonita, pero al momento de aplicarla, o sea, no. Y esto lleva a que este grupo, ¿no? De población, pues tenga diversos problemas, ¿no? Diversos problemas en el sentido, ya les mencionaba, que no hay educación, ¿no? Aunque la Constitución mexicana dice que cualquier persona, bueno, cualquier niño puede acceder a la educación, pues no, la realidad es otra y no se puede acceder a la educación por temas de ignorancia, ¿no? De los directores de las escuelas, del propio sistema educativo, ¿no? O por tema de voluntad simplemente. Hay otro problema que tiene este grupo, es que hay muchos niños apátridos. ¿Qué significa esto? Que no tienen una identidad nacional, ¿no? O sea, aunque nacen en México, por ejemplo, hay muchas personas, mujeres en movilidad que han tenido aquí en Tapachula sus hijos o hijas, sus bebés. Y es un derecho, ¿no? Que quien nace en México es mexicano y por lo tanto tiene derecho a un registro, ¿no? A una identidad, a una nacionalidad mexicana. Pues no, o sea, eso no sucede, ¿no? Y para registrar a un bebé, o sea, es todo un problema por la falta de voluntad de los notarios, por la falta de voluntad de los doctores, porque para registrarte, bueno, necesitas el acta de alumbramiento, ¿no? De que el niño nació en tal hospital. Pues muchas veces el hospital no la quiere dar, muchas veces los notarios dicen, tengo cosas más importantes que registrar a un niño o niña haitiana o un niño o niña centroamericana, hondureña, yo qué sé. Ese es un problema. Hay, en el tema de la educación, bueno, ya les mencionaba que no hay, aunque hay organizaciones internacionales que hacen el intento de integrar a las niñas, niños y adolescentes a las escuelas, pues es todo un reto, ¿no? Y hay, no sé, en 10 casos habrá un caso solamente de éxito. Está el tema de la salud también, que en el caso de los niños, pues no, si se enferman, muchas veces el sector salud no los quiere atender, ¿no? Y también es un derecho que cualquier persona tiene, ¿no? Sea extranjero o mexicana, tiene el derecho de ser atendido en temas de salud. Está el otro problema que tiene que ver con que debido a la implementación de políticas migratorias sobre la solicitud de condición de refugiado, ¿no? Es un proceso muy largo. Y entonces, como es un proceso muy largo, hay veces que los albergues pues tienen cupo lleno. Y como sigue llegando muchas familias, mucha gente con niñas, niños y adolescentes, pues no hay espacios en el albergue, en los albergues, y están en situación de calle, viven en la calle. Entonces, ese es otro problema. Está otro problema que
estas mismas políticas migratorias lo que hacen es separar familias. Y entonces, cuando separan familias, pues con este tema de la armonización que les contaba, lo que ha hecho esta armonización es que las niñas, niños y adolescentes ya no estén en centros de detención como sucedía en años anteriores, ¿no? Porque literal, estos centros de detención son carcelarios. Entonces, bueno, ese ya es como un gran paso, pero no se ha aplicado pues de manera correcta, ¿no? Porque al momento de dejarlos fuera de los centros de detenciones, pues tampoco el DIF, que sería el lugar para acogerlos, tiene suficiente espacio. Entonces, pues tampoco es la opción. ¿Qué otro problema? De alimentación, ¿no? El tema de alimentación, pues es complicado porque su alimentación prácticamente se basa en carbohidratos, que es comida chatarra, galletas y refrescos, ¿no? Porque supuestamente es como lo más barato y lo más accesible para comer. Porque si están en situación de calle, pues no tienen un lugar para cocinar, ¿no? Y además, otro tema es el tipo de comida, ¿no? El tipo de comida, los sabores son completamente distintos, ¿no? Y a veces pues no les gustan, ¿no? Entonces más o menos sería como ese panorama de problemas con respecto a las niñas, niños y adolescentes. Seguramente se me están escapando otros, pero bueno, esos son como los más generales. Gracias. Y en los últimos 2 o 3 años, ¿crees que la cantidad y nacionalidad de los niños y niñas migrantes que pasan o llegan a México ha ido en aumento o ha disminuido? Ha ido en aumento porque, primero por el tema de las caravanas, ¿no? Que es como las familias que no cuentan con suficientes recursos económicos para pagar un coyote o un pollero, utilizan estos medios como estrategias pues de costo bajo para llegar a Estados Unidos. Muchas veces llegan, otras veces no llegan, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que ha ido en incremento por eso. También porque se ha corrido el rumor, tanto aquí en México como en Estados Unidos, que si viajas con niños es posible que te den más fácil, ya sea el refugio. El refugio es aquí en México y el asilo es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues la gente piensa que viajar con niños, ¿no? Te garantiza que el proceso de refugio o el proceso de asilo en Estados Unidos pues es más rápido y pues no es así, ¿no? Está el tema de los niños no acompañados, ¿no? Que no acompañados es porque no viajan con un tutor, ¿no? O con un tío, un papá, algo, ¿no? Pero en realidad viajan acompañados porque viajan en grupo, ¿no? Con otros niños. Está eso, ¿no? Que, por ejemplo, en países centroamericanos, pues tienen una cultura de migración. Entonces, cuando llegan a la edad de 15 años, 12 años, ¿no? O sea, su objetivo, ya saben, ¿no? Que a esa edad seguramente van a salir de su país de origen, o incluso hasta más chicos, ¿no? De 8, 9 años, 10 años, se van preparando para salir de su país. Por este tema, en el caso de los hondureños, por este tema de las pandillas, que una vez que las pandillas ubican algún niño, entonces lo quieren cooptar para incluirlo en las pandillas. Entonces, si no lo matan, ¿no? Entonces, literal, es
salir del país, porque no hay otra opción, en el sentido que las pandillas están vinculadas con la policía está vinculada obviamente con el gobierno, y entonces si tú denuncias es muy fácil que a la media hora estén en tu casa haciendo toda una masacre, ¿no? Por denunciar. Uh-huh. Entonces, sí, por supuesto bueno, y además por el tema también de precariedad, ¿no? De pobreza, en donde, sobre todo con nacionalidades como centroamericanas, Haití un poco, ¿no? El tema de pobreza pues es muy fuerte, ¿no? Entonces, ese también es uno de los problemas con los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes que viven en estos países. ¿Y existe algún tipo de violencia infantil o intrafamiliar dentro de los grupos de niños o niñas migrantes? Sí, hay violencia psicológica, hay violencia física, ¿no? Por parte de los propios papás, ¿no? Y por eso también muchas veces, por esa razón, migran solos y no quieren regresar. O sea, una vez que, por ejemplo, llegan aquí y son llevados al DIF, ¿no? O son cooptados, o son vinculados con la Procuraduría de Protección a la Niñez, lo primero que dicen es: yo no quiero regresar a mi país ni con mi familia, ¿no? Porque ellos son los que me violentan. Entonces, por supuesto que hay muchos casos de eso, sobre todo porque el tejido social de esos países, de los países centroamericanos, bueno, pues está desestructurado, ¿no? Por esta cultura migratoria que tienen. Entonces, muchas veces no está la mamá, ¿no? Y quien se queda a cargo de los niños es la abuela, la tía, el primo, el vecino, etcétera. Otras veces es porque el papá no está y de pronto la mamá es alcohólica, ¿no? Otras veces es porque la mamá tuvo esta primera pareja donde tuvo a esta niña, un niño o adolescente, y después, bueno, porque también hay un tema de embarazos muy jóvenes, ¿no? A los 15 años, ¿no? Entonces, obviamente, rehacen su vida, conocen a otra persona y a lo mejor el padrastro es quien viola a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, por supuesto que sí hay una violencia intrafamiliar, no en todos los casos, pero sí, sí hay. Y además, bueno, la violencia social, por ejemplo, en Nicaragua, si eres gay o lesbiana, o sea, es lo peor que te pueda pasar porque eres rechazado completamente. No hay una apertura, no hay flexibilidad para ser aceptado. Entonces, la pasan muy mal, ¿no? Y prefieren, pues, migrar, ¿no? Ok. Tú, Miriam, ¿consideras que la mayoría de los periódicos o los portales web desarrollados en México le ofrecen a sus lectores una sección especial que esté adecuada y que esté bien hecha, dedicada nada más a difundir noticias sobre las personas personas en movilidad? Pues no hay, o sea, yo creo que a partir de las caravanas, a lo mejor un poquito antes, los medios empezaron a, tomar en cuenta, ¿no? Como una sección específica para la migración, ¿no? Pero, por ejemplo, está, no sé, La Jornada o Nexos, ¿no? Que de pronto sí tienen como estas secciones especiales donde abordan estos temas. Creo que sin embargo también tiene su portal, su sección específica de migración.
Que estén bien hechas o mal hechas, no lo sé, pero bueno, es un paso, ¿no? Para que la gente esté informada de lo que pasa con los temas, con el tema de migración, ¿no? Porque antes, bueno, los temas de migración se leían no sé, en la sección de internacionales, ¿no? La migración de Marruecos, o yo qué sé, o aquí ya por estados, ¿no? En las secciones de por estados. Entonces, el hecho de que los medios de comunicación hayan hecho, ¿no? Este esfuerzo por abrir una sección de migración, bueno, es un gran paso en medio de toda esta, situación que a veces es invisibilizada, ¿no? Hasta por los propios medios. Es así de, migración de niños, por ejemplo, es de, migración de niños, mejor vamos porque muchas veces, o sea, está muy feo lo que voy a decir, pero muchas veces es algo que no vende, ¿no? Y es mejor decir que atropellaron o balacearon a alguien aquí en la esquina y sacar la nota roja, a decir que hay muchos niños, niñas y adolescentes en movilidad que han sido, que han sido parte de la trata, ¿no? De personas, por ejemplo, ese es otro problema, que han sido parte de la trata de personas, que han sido secuestrados, que los utilizan, ¿no? Para el crimen organizado, para cruzar con la condición de cruzar droga, ¿no? Si tú cruzas marihuana o cocaína, ¿no? Nosotros te aseguramos que estarás en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese tipo de información, pues, a lo mejor no es que venda mucho. Entonces, bueno, el que haya una sección, no sé si buena o mala, eso ya es, tendríamos que ver también el tipo de nota que publican, ¿no? Que escriben. Pero bueno, es un gran avance y se agradece. También, o sea, supongo que va a ser la misma respuesta. ¿Qué opinas acerca de la cobertura mediática que se le brinda a la niñez en movilidad que cruza o llega a México? Pues mira, la niñez en movilidad siempre ha habido, ¿no? Nada más, volvemos a lo mismo, que es un tema que ha sido poco visto o invisibilizado hasta, no sé, hasta el 2014, 2010, 2014, que hubo un gran éxodo de niños, niñas y adolescentes en el 2014 no acompañados, que salieron, sobre todo eran de Centroamérica, ¿no? Y salieron y entonces agarraron a México y Estados Unidos así como desprevenidos, y ahora, ¿qué hacemos con esto? A partir de ahí, yo creo que sí se le ha dado un poco más de cobertura, pero estoy hablando de un 1%, ¿no? Dentro del mismo tema de migración. Ahora, en los últimos años, cuando estuvo Trump y esta separación de familias y que los niños ya en Estados Unidos no identificaban a los papás, a las mamás, porque pasaron meses y los niños ya no los reconocían, entonces ahí se empezó o fue como un punto importante para ver o que los niños, niñas y adolescentes en movilidad fueran como el foco de la noticia, ¿no? Las personas las familias, sobre todo, el tema es creo que los medios de comunicación se han enfocado, sí, en la noticia, pero en la noticia de las niñas, niños y adolescentes, pero porque vienen acompañados de sus papás o de las familias, ¿no? Y entonces es la separación, es que, pero, o sea, ni solamente por los niños, niñas y adolescentes, o sea, las notas o la información de pronto es menor a
a las familias, a las personas adultas, etcétera. Entonces, bueno, después de este éxodo del 2014, después de las caravanas, después de la aplicación de la política migratoria del MPP, que era solicita el asilo, pero regrésate a México y espera ahí hasta que el juez decida si te da la cita o no te da la cita. Entonces, ahí sí hubo como un foco de, los niños, ¿no? Y los propios medios, ¿no? Eso me tocó en el 2019 en Tijuana, que los propios medios, en este caso TV Azteca, iba a los albergues a grabar, a vender, ¿no? La desgracia de las familias y de los niños y a grabar literal las caras y las condiciones precarias en las que estaba pasando estas niñas, niños y adolescentes, pero por un tema amarillista, ¿no? No por un tema informativo. Entonces eso me pareció patético, porque fue para vender, no para informar, ¿no? Recuerdo que la reportera cuestionaba a una persona en movilidad diciéndole, pero ¿por qué viaja con su hijo? ¿Qué no ve que lo pone en peligro? O sea, lo regañaba, ¿no? En lugar de entrevistarlo, claro, es lo que les decía, o sea, los medios de comunicación solamente ven así como la punta del iceberg, pero no saben o sea, por qué migran las personas en realidad, ¿no? Y generalizan porque, migran porque les gusta migrar, ¿no? Migran porque quieren llegar a Estados Unidos. Nada más sí, pero ahí, o sea, cada persona tiene como su propia historia y su propio argumento de por qué migrar con un niño de 3 años, un hombre solo, ¿no? Que también tiene la otra parte, ¿no? Que sabiendo que iba a ser fácil la aceptación del asilo o del asilo en Estados Unidos, pues se corrió ese rumor. Y entonces la otra parte era que rentaban y vendían a niños para que les pudieran dar el asilo a las personas adultas, ¿no? Entonces, pues creo que va más por ahí. O sea, en sí, noticias de niñas, niños y adolescentes, o sea, por su situación que viven, por lo complejo que es ser niño, niña y adolescente en movilidad, ¿no? Creo que a los medios les falta mucha parte por indagar, ¿no? Y estos niños, niñas y adolescentes los meten en el tema de familias, en el tema del papá, de familias monoparentales, de la mamá que viaja sola, ¿no? De la separación de familia. O sea, siempre va acompañado de otra cosa, ¿no? Por ahí creo que va. Sí, lo dejan muy superficial. Uh-huh. ¿Y crees que la sociedad mexicana está lo suficientemente bien informada acerca de la problemática de la niñez migrante que cruza o llega a nuestro país? No, no creo, ni siquiera de la niñez y ni siquiera de la migración en general, ¿no? Es un tema que, bueno, a lo mejor estoy generalizando, pero bueno, lo veo aquí aquí que es una ciudad transfronteriza y en otras ciudades que tienen albergues y la gente, o sea, no le interesa el tema, no le interesan las personas en movilidad. O sea, muchas veces ni siquiera saben que hay un albergue de migrantes, ¿no? Y no saben, o sea, no les interesa vincularse, ni saber, ni nada. Entonces, por supuesto que a la sociedad mexicana pues le falta mucho, ¿no? Creo que es un tema tanto de empatía, ¿no? Un tema de que aún sabiendo que nosotros los mexicanos somos una sociedad que migra, ¿no? Por crímenes organizados, por crimen organizado, por falta de trabajo, etcétera. O sea, no hay como una empatía hacia los demás. Entonces, sí, por supuesto que le falta mucho. ¿Y qué errores en el discurso de los medios de comunicación has encontrado dentro de los periódicos y portales web mexicanos
que informan acerca de las personas migrantes o refugiados? Que de pronto generalizan, ¿no? Hablan de centroamericanos como si los centroamericanos migraran por la misma situación, ¿no? Ese es creo como un error muy común, ¿no? Cuando redactan y dicen, es que los centroamericanos, ¿no?, hacen esto cuando a lo mejor nada más son los hondureños o cuando a lo mejor nada más son los salvadoreños, ¿no? Y generalizan. ¿Qué otro error? Pues eso, pues más que error, creo que falta profundizar en la información y no nada más decir, es que hay una caravana, ¿no? Es que ahora se va a implementar esta política migratoria, ¿no? Sino hay como que ver, porque nada más, por ejemplo, ahora que hubo un evento aquí en Tapachula para hacer como este proceso de solicitud de refugio, o sea, las notas que aparecían era así, de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, que es la COMAR, y es la que les hace como el primer proceso o el primer trámite para el proceso de solicitud de condición de refugiados. Se basan mucho en números y estadísticas, ¿no? Hubo miles de personas formadas en el Estadio Olímpico para sacar su cita. Sí, pero, o sea, ¿por qué? ¿No? Ok, entonces, bueno, creo que sí les falta profundizar más, indagar más. Ok, ya es la penúltima pregunta. ¿De qué manera podrían contribuir los medios de comunicación para que el tema o el problema de la niñez migrante y todos sus problemas puedan darse a conocer de manera más adecuada y se tomen acciones políticas y jurídicas para proteger sus derechos? Yo creo que si los medios de comunicación, o sea, ya que tienen, por ejemplo, esta sección de migración, yo creo que deberían de hacer vínculos o alianzas con organizaciones internacionales, ¿no? U organizaciones nacionales que trabajan este tipo de temas, ¿no? De niñez en movilidad. Porque entonces así van a comprender el fenómeno. O sea, al momento de que vengan aquí a Tapachula o vayan a Frontera Norte, van a entender por qué hay niños que migran solos, ¿no? Porque salen y dejan su país de origen. Entonces, en medida de que se vinculen más con estas organizaciones, a medida que hagan o que hablen, ¿no? Con niñas, niños y adolescentes, pero no desde esta postura de yo te entrevisto, ¿no? De cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres, por qué viajaste, y ya, hasta ahí se queda, ¿no? Sino más bien de escucharlos, ¿no? Entonces podrán entender mejor no solo a los niños, niñas y adolescentes, sino a la migración en general, ¿no? Haciendo como estos vínculos, trabajando a la par, pues hasta igual y con organizaciones gubernamentales, con estas organizaciones internacionales, con organizaciones locales, ¿no? Con asociaciones civiles, ¿no? Y entonces ahí sí creo que los medios de comunicación podrían hacer un mejor trabajo. Perfecto. Y ya por último, ¿hay algo que te gustaría decir sobre el tema de la conversación o te gustaría agregar algo más? Pues nada más decirles y felicitarlas por seleccionar el tema. Es un tema muy bonito porque es poco, hasta el momento, bueno, ha sido como poco estudiado, tanto en medios de comunicación como académicamente. Entonces, pues eso, ¿no? Las felicito por tener como este interés de saber más sobre qué pasa
con estas niñas, niños y adolescentes que muchas veces pues pasan invisibilizados porque es precisamente porque son niños, niñas y adolescentes. Y es así como de, pues, ¿qué puede decir un niño o un adolescente, no? Y, o sea, y se aprende mucho de ellos, ¿no? Se aprende cómo perciben ellos la vida, ¿no? Una vida en movilidad, ¿no? Que es completamente diferente a, por ejemplo, de cómo yo percibía la vida, ¿no? A la edad de 8, 9 años, 10 años, 15 años, ¿no? Entonces, pues eso, nada más felicitarlas espero que les haya servido la entrevista y que sigan teniendo curiosidad por saber sobre este tema. Sí, muchísimas gracias. Estuvieron súper interesantes y muy ricas todas las respuestas que nos diste. Gracias a ustedes. Sí, de verdad, muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Vamos a detener la grabación. Uh-huh.